Es que yo en la primera hora no pude entrar porque tenía fallas de internet. Valdés. Sí, señor Valdés. Efectivamente no estuviste en clase de microbiología, pero ya te registré la asistencia en química. Ok, gracias, profe. La cosa es que te pongas al día de lo que trabajamos esta mañana. ¿No? ¿No? Sí, señora. Ok. Listo, entonces vamos a continuar con nuestra temática de nomenclatura de hidróxidos. Ayer revisamos de acuerdo al sistema, a la nomenclatura tradicional, cómo nombramos los hidróxidos y dijimos pues que básicamente es la misma, el mismo proceso que manejamos con los óxidos, pero que en vez de describir, eh, en vez de tener oxígeno, tenemos es el grupo hidroxilo y por lo tanto en vez de decir óxido, dice hidróxido. Vamos hoy a continuar con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock. Entonces, recordemos nuevamente, voy a escribirlos acá nuevamente, los números de oxidación para cada uno de los elementos con los que estamos trabajando. Números de oxidación para cada elemento. Entonces, ya habíamos dicho que el número de oxidación del metal va a corresponder a la cantidad de grupos hidroxilo que tenga. Entonces, que si aquí tengo un hidroxilo, el número de oxidación de la plata es más uno. Que aquí tengo dos, el número de oxidación para el magnesio es más dos. Que como aquí tengo uno, entonces el número de oxidación para el cobre es más uno. Aquí entonces será cobre más dos. De igual manera que el níquel, tengo tres grupos hidroxilo, entonces el número de oxidación del níquel será más 3. Y para el estaño tengo cuatro grupos hidroxilo, por lo tanto su número de oxidación será más 4. Entonces es importante que tengamos los números de oxidación allí porque los necesitamos tanto para la nomenclatura tradicional como para el sistema stock. Ayer revisamos la nomenclatura tradicional, hoy vamos a mirar el sistema stock. En el sistema stock, recuerden que siempre se coloca la función, la palabra de y el nombre del elemento correspondiente. En este caso, la función es hidróxido. Entonces, hidróxido de plata, ¿cierto? Hidróxido de plata. Como en el caso, la plata solo tiene un número de oxidación que es más uno, pues no hay necesidad de que coloque en romanos el número de oxidación. En ese caso, cuando es un solo número, no hay necesidad de hacerlo. Lo mismo pasa con el magnesio. Hidróxido de magnesio, hidróxido de y el elemento correspondiente. No colocamos el número de oxidación, pues porque no es necesario, ¿sí? No es necesario, teniendo en cuenta que el elemento solo tiene un número de oxidación. No quiere decir que si lo coloco esté mal, lo coloco, no hay ningún problema, no está mal. Solamente digo que en esos casos no es necesario. Pero si a usted le queda más fácil colocar en todos los casos el número de oxidación para tener claro cuál es el sistema stock, no hay ningún problema. Bueno, acá hidróxido de cobre 1 porque es el número de oxidación del cobre. Hidróxido de cobre 2 porque aquí el número de oxidación del cobre es más 2. Hidróxido de níquel 3 porque el número de oxidación del níquel es 3. E hidróxido de estaño 4 porque el número de oxidación para el estaño es ese, 4. Eso sería en el sistema stock. Hidróxido de el nombre del elemento y finalmente el número de oxidación entre paréntesis. Hasta ahí tenemos alguna pregunta sobre el sistema stock, sobre cómo nombrar hidróxidos con este sistema. No, ok. Pasamos entonces a la sistemática, a la nomenclatura sistemática. Recuerden que en la nomenclatura sistemática, tranquilos que ahorita les doy el espacio para que copien todos los ejemplos. En la nomenclatura sistemática tenemos en cuenta la cantidad de átomos, cantidad de grupos atómicos que tengamos en la molécula.
para poder dar el nombre de acuerdo a los prefijos. Entonces, en este caso me voy a fijar en la cantidad de grupos hidroxilo. Si hay un grupo hidroxilo, mono. Si hay dos grupos, di. Si hay tres grupos, tri. Si hay cuatro grupos, cuatro. Y así sucesivamente. En este caso, fíjense, por ejemplo, en este primero tenemos un solo grupo hidroxilo. Entonces será monohidróxido, ¿sí? Monohidróxido de plata. Aquí realmente en los hidróxidos siempre el metal que acompaña al OH va a tener un solo átomo. Fíjense ustedes en todas las fórmulas de los hidróxidos. Del metal solo hay un átomo. Entonces, solo el hidróxido va a llevar el prefijo, el otro elemento no. Entonces, aquí tengo dos grupos hidroxilo, entonces será dihidróxido de magnesio. Dihidróxido de magnesio. En este caso tenemos también uno solo, entonces monohidróxido de cobre. Aquí tenemos dos, entonces será dihidróxido de cobre. En este tenemos tres grupos hidroxilo, trihidróxido de níquel. Y en el cuarto tenemos cuatro grupos hidroxilo, tetrahidróxido de estaño. Entonces, en la sistemática lo único que hacemos es utilizar los prefijos según la cantidad de grupos hidroxilo que tengamos. ¿Sí? Los prefijos según la cantidad de grupos hidroxilo. ¿Alguna pregunta con esta nomenclatura? Ya la habíamos visto anteriormente con los óxidos y funciona exactamente igual, exactamente igual. Entonces, vamos a tomar ahora sí el apunte de los ejemplos de los hidróxidos con las nomenclaturas, con las tres nomenclaturas. Y ya continuamos con la función ácido. Profe, en la clásica, digamos, en la de magnesio puede ser magnésico o algo así. Sí, puede ser magnésico y en el de plata puede ser plático. Inclusive en vez de clásico escriban tradicional, si les parece, que es lo que hemos venido nosotros trabajando. Pues en vez de escribir clásica, escriben tradicional. Ok, me avisan una vez tengan ya todos los ejemplos para continuar. Química, después de los hidróxidos, son ácidos. Los ácidos pues son funciones que básicamente se reconocen porque siempre van a pasar por hidrógeno. Siempre los ácidos van a iniciar por hidrógeno, el grupo funcional que lo caracteriza. Empieza el átomo de hidrógeno y ese hidrógeno siempre tiene una carga de +1, una carga de +1. Básicamente en los ácidos tenemos dos grupos, se clasifican en dos grupos. Por un lado tenemos los ácidos hidrácidos. Estos ácidos hidrácidos, como los vemos acá, son compuestos binarios, ¿sí? Binarios. Es decir, tenemos solamente dos elementos y uno de ellos es hidrógeno. ¿Sí? Uno de ellos, obviamente, es hidrógeno, no van a presentar oxígeno. Esos son los ácidos hidrácidos. Y por otro lado tenemos los ácidos oxácidos. Aquí también tenemos un par de ejemplos. Fíjense que ambos inician por hidrógeno. Los ácidos hidrácidos son compuestos ternarios, es decir, tenemos elementos y en este caso se presenta oxígeno. Entonces en los hidrácidos tenemos un metal y un no metal y en los oxácidos tenemos metal, no metal y oxígeno. Metal, no metal y oxígeno. Esas son las características que nos presentan los dos tipos de ácidos inorgánicos que existen. Entonces tomamos el apunte y ya continuamos para hablar de los ácidos oxácidos específicamente. Vamos a hablar ahora específicamente de los ácidos oxácidos. En caso de los ácidos oxácidos, como lo habíamos mencionado anteriormente, son compuestos ternarios. Estos ácidos oxácidos
son resultado de unir un ácido, que los óxidos ácidos son los que vienen a partir del oxígeno y un no metal, ¿sí? Óxidos ácidos que también se llaman anhídridos, ese nombre no lo habíamos utilizado, pero es otra forma de nombrarlo. Óxido de un óxido ácido cuando se mezcla con agua, ¿sí? Cuando se mezcla con agua. Entonces, miremos acá, óxido ácido más agua me va a producir un ácido oxácido. Se llaman oxácidos porque tienen oxígeno. Entonces, vamos a mirar aquí en esta ecuación que tenemos de manera específica, tenemos el ácido sulfúrico. Recordemos por qué es el ácido sulfúrico. Entonces, el número de oxidación del oxígeno es -2. Buscar un color que se vea más. No se nota. Con este. Número de oxidación no, del oxígeno siempre va a ser -2 en los óxidos. Siempre va a ser -2. Entonces aquí tenemos nuestro número de oxidación -2. Y en el caso del azufre, recordemos que multiplicamos este 3 por el -2, ¿cierto? 3 por -2 me va a dar -6, por lo tanto el azufre debe ser +6. +6 porque no tengo ningún número en la parte de abajo que me multiplique esa carga, entonces simplemente va a ser +6 y aquí ya tenemos -6. Revisando nuestra tabla periódica, números de oxidación del azufre son 2, 4 y 6. Tiene 3 números de oxidación. Entonces, este es el mayor de todos. Por esa razón, es el ácido sulfúrico. Perdón, el óxido sulfúrico. Voy a quitarle este anhídrido. ¿Ah? Y lo vamos a como veníamos haciendo con los óxidos. Entonces, este SO3 es el óxido sulfúrico. Óxido sulfúrico. Y cuando este óxido sulfúrico reacciona con agua, pues simplemente obtenemos como resultado el ácido correspondiente, en este caso el ácido sulfúrico. Entonces, fíjense, las moléculas de agua las colocamos aquí, las mismas dos, una azufre acá, 3 y un oxígeno 4, 4 oxígenos acá. Entonces, todo el compuesto está formado por los elementos que vemos acá. Primero el hidrógeno, siempre los ácidos primero va el hidrógeno, luego vamos a tener el no metal, que en este caso es el azufre, y por último el oxígeno. ¿Sí? Esa es la forma como tenemos un ácido oxácido. Entonces, la fórmula general sería hidrógeno, no metal y luego oxígeno. ¿Sí? Esta sería la fórmula general para los ácidos oxácidos, ¿sí? Ácidos oxácidos que resultan, sí señor, siempre va a ser esa la fórmula general. Primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. En ese orden van colocados los ácidos oxácidos. Todos aquellos que tienen oxígeno porque provienen de un óxido cuando reacciona, cuando interactúa con agua. ¿Alguna pregunta con respecto a estos ácidos? Bueno, si no hay preguntas, pues tomamos el apunte y ya continuamos con algunos ejemplos. Vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos de estos ácidos oxácidos y su nomenclatura. Los ácidos oxácidos solamente los vamos a nombrar con la nomenclatura tradicional, solamente con la nomenclatura tradicional.
porque resulta la menos compleja para este tipo de sustancias. Entonces, recordemos que lo primero es colocar los números de oxidación. Siempre colocamos primero los números de oxidación. Entonces, vamos a hacer esa tarea. Recordemos que el oxígeno, y me ponen atención aquí primero, después copian, porque es importante que aprendamos a determinar los números de oxidación en compuestos ternarios. Ya lo habíamos hecho en un compuesto binario. Es muy sencillo porque simplemente tenemos dos elementos, entonces es muy fácil. En el ternario tengo que mirar tres elementos. Entonces, fíjense, el oxígeno aquí es -2, siempre va a ser -2. Y partimos del hecho de que siempre la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. La suma de los números de oxidación me debe dar 0. El oxígeno -2 y el hidrógeno siempre va a ser +1. Es decir, que voy a tener dos números fijos en los ácidos, ¿sí? El oxígeno que siempre va a ser -2 y el hidrógeno que siempre va a ser +1. Si tengo -2 y +1, ¿qué valor debe tener el cloro para que la suma me dé 0? +1. +1, muy bien, Santiago. Porque debo tener las mismas cargas positivas que las cargas negativas. Entonces, el cloro es +1, ¿sí? Oxígeno -2, cloro más hidrógeno +1. Entonces, aquí tengo 1 y 1 positivos, ¿cierto? 2 positivo y -2. 2 positivo y -2 para que la suma me dé 0. Ahora, lo siguiente que hago que es mirar en la tabla periódica los números de oxidación del cloro. Me doy cuenta que el cloro tiene 4 números de oxidación, que son 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Entonces, en este caso, lo que hago es mirar, es el menor de todos. Para el caso de 4 números de oxidación, el menor usa el prefijo hipo y la terminación oso. Prefijo po, terminación oso. Entonces, ¿qué escribimos? Ácido, siempre se escribe primero la función. Función ácido y luego hipocloroso, ¿sí? Porque es el menor de todos. Ácido hipocloroso, ¿sí? Hacemos el C. Entonces dice acá, -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno. Estos dos ya los tengo fijos. Entonces, ¿qué pasa? Este 2, recuerden que este número de abajo me multiplica la carga. Entonces, 2 por -2 me va a dar -4, ¿sí? En total, -4. Y positivo tengo +1. ¿Cuánto le correspondería al cloro? 3. 6, porque debo tener las mismas cargas positivas que las negativas. Tengo 4 cargas negativas y positivas solo tengo una del hidrógeno. Entonces al cloro le corresponden 3. Si una 4 y aquí 2 por 2, 2 por -2, -4. Entonces, en este caso, tengo el segundo número de oxidación del cloro. Y dice que cuando tengo 4 segundos solo le doy terminación oso, no más. Terminación oso. Y ya. Para el tercer caso, lo mismo. Aquí es -2 y el hidrógeno es +1. -2 y +1. Como en 3 me multiplica la carga, me va a quedar 3 por -2 menos. El hidrógeno es +1. El cloro, ¿cuánto sería? Fíjense, tengo 6 cargas negativas y aquí tengo solo una carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas me faltan para completar las 6? 5. 5. Sé que el único que está ubicado en esto es el señor Páez, los demás no participan.
Así sea por el chat, chicos. Menos 2 y 1 y 5, 6. Recuerden que el 3 me multiplica el menos 2. 3 por menos 2 me da menos 6. Y 5 y 1, 6. De esa manera la suma me va a dar 0. Y es el tercer número de oxidación del cloro. Y de acuerdo con nuestras características que tenemos, es ICO, ¿cierto? La terminación es ICO. Acá hay 4 para 4 átomos de oxígeno, que es una carga de menos 2. Y el hidrógeno es más 1. Aquí tengo 4 por menos 2, me va a dar menos 8, es decir, que tengo 8 cargas negativas. Aquí solamente tengo una positiva, entonces el 7, el cloro, sería más 7 para completar las 8 cargas positivas. Entonces, 8 positivas y 4 por menos 2 menos 8. Este es el número más. Entonces, el prefería per y la terminación ico, de tal manera que nos da ácido perclórico. ¿Sí? Ácido perclórico. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Profe, Karen, ¿ibas a decir algo? le había entendido, profe. Señora. Te entendí, profe. Ah, listo. Perfecto. Bueno, mire. Entonces, lo mismo. Aquí el oxígeno es menos 2. 4 por menos 2 me va a dar menos 8. El hidrógeno es 1. Fíjense, el hidrógeno es más 1. Pero acá hay un 2. Este 2 me va a multiplicar este 1. Entonces tengo 8 cargas negativas. 4 por menos 2, 8 cargas negativas. 2 por 1, 2. Tengo 2 cargas positivas. ¿Cuántas cargas positivas me hacen falta para comparar con las 8 negativas, para equipararlas? 6. Muy 6. bien. Estas 6 le corresponden a azufre. Ese más 6 le corresponde al azufre. Y resulta que el azufre es números de oxidación que son 2, 4 y 6. Como 6 es el mayor, le da la terminación ico y queda como ácido sulfúrico. ¿Ok? Ácido sulfúrico. Miramos acá. Igual, menos 2, aquí más 1, menos 2 y más 1. Y entonces acá tenemos 3 por menos 2 me da menos 6. Menos 6. Y aquí tenemos 2 por 1, 2 positivas. 6 negativas y 2 positivas. ¿Cuántas? 4. Muy bien, Sofía. Entonces, aquí va a ser más 4. El segundo número de oxidación del azufre, que es 2, 4 y 6. Al segundo se le da la terminación oso, en el caso de 3 números de oxidación. Al segundo le damos la terminación oso, entonces es el ácido sulfuroso, sulfuroso. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Tenemos aquí menos 2, siempre menos 2, y aquí más 1. Menos 2 y más 1. Entonces, 2 me va a dar menos 4. Menos 4. Y aquí más 1 por los nitrógeno sería más 3. En 4 cargas positivas y 4 negativas. Más 3. El nitrógeno tiene números de oxidación que son 3 y 5. 3 es el menor, entonces le damos terminación oso. Ácido nitroso. ¿Sí? Ácido nitroso. Aquí tenemos lo mismo. Menos 2 más 1. Menos 2 más 1. Y aquí lo mismo, 3 por menos 2 menos 6, tengo una sola carga positiva, entonces
harían falta 5 y es el número mayor del nitrógeno, entonces sería ácido nítrico de los dos que tiene, ácido nítrico. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. -2, aquí +1, +1. Entonces acá 3 por -2, -6. Y 2 por 1, 2. Entonces me falta 4 para completar las 6 positivas. El carbono tiene dos números de oxidación, que son 2 y 4. 4 es el mayor, por lo tanto le damos terminación ico. ¿Sí? Terminación ico. Hay unos ácidos, como ustedes lo ven allí, que son unos ácidos, digamos, especiales, porque en algunos casos se forman con compuestos metálicos, pero en este caso es porque son metales de transición y ellos tienen unas características especiales, lo que hace que se puedan formar esos ácidos. Por eso los colocamos allí, ¿sí? Porque son ácidos especiales que se forman con elementos que son metálicos, como es el caso del ácido mangánico, el permangánico, el crómico y el hiposulfuroso. Bueno, el hiposulfuroso sí es ese hiposulfuroso no lo tengan en cuenta porque esto está mal aquí. Este no. ¿Listo? Este hiposulfuroso no lo tengan en cuenta porque ese es el ácido sulfuroso. Ok. Entonces aquí lo mismo. Estos ejemplos y avanzamos. Entonces, por favor, de estos ejemplos. Bueno, vamos a hablar de los ácidos hidrácidos. Entonces, quedaríamos hasta hoy, por el martes de la próxima semana, con los ácidos hidrácidos y las sales. ¿Listo, chicos? Entonces, y nos vemos el próximo martes.